¿Listos para dormirse? ¿Ya todos? ¿Sí? Ya dejó de llover, ya podemos dormirnos un poquito más a gusto. Abran su Biblia, por favor, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Y mientras, déjenme hacer memoria de lo que escuchamos o aprendimos hace 8 días. Se nos contó la historia de una persona que llevaba 38 años postrado, enfermo, y estaba en un estanque donde se creía que de vez en vez bajaba un ángel, tocaba el agua y el primero que entraba era sano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Hasta ahí todavía no se dormían? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Entonces, después de eso llegó Jesús. Dice la Biblia que le halló y le preguntó que si quería ser sano. Y él dijo que sí. Y creyó. ¿Y se acuerdan qué fue lo que le dijo? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué hizo? Se levantó, tomó su lecho y anduvo. ¿Sí? Hasta ahí todos estamos en el mismo canal. Ok. Vamos a leer a partir del capítulo 10. Vamos a ir a partir del capítulo 10. Versículo 10, perdón. Traigo a mi apuntador, mi esposa ya que me hace señas. Ok. Juan 5, versículo 10. ¿Sí? Ok. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Vamos a leer hasta el 16. Yo leo uno, ustedes leen el otro y en el 16 nos juntamos. ¿En cuál nos vamos a juntar? En el 16, ok. Dice el 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te lo dijo? Toma tu lecho y anda. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sano. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Que pueden tomar su asiento? En esta porción que me toca compartirles, vamos a ver dos verdades contundentes, dos momentos en la historia y 5 testigos. ¿Sí? Pero vamos a orar, me acompañan a orar para que sea Dios el que nos hable a cada uno de nosotros. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos. Pero sobre todo, gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, Señor, de escuchar tu voz. Y te ruego que seas tú, Señor, quien nos hable a cada uno de nosotros. Sin duda necesitamos de ti, necesitamos de tu guía, de tu amor, de tu corrección, Señor, de tu exhortación. Que nuestro espíritu esté atento a tu voz. Y, Señor, permíteme ser solo el instrumento, Señor, solo la bocina que hable tu palabra, Dios. Te ruego por cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos, que seas tú penetrando en lo más profundo de su corazón, Señor, para
glorificar tu nombre, Señor, para conocerte a ti, Señor, pero sobre todo también para conocer lo que tú has dispuesto para cada uno de nosotros esta mañana. Te lo ruego, no en mi nombre, no en el de Calvary, sino en el nombre de que es todopoderoso, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la historia nos está contando que el paralítico lleva, después de ser sanado, después de creer la palabra de Dios, carga su lecho y va caminando. Y de repente se encuentra unos tipos, Juan los describe, les dice judíos. Cuando Juan habla de judíos en todo el Evangelio de Juan se está refiriendo a los líderes religiosos, son fariseos, saduceos, se está refiriendo a estas personas. Y les dice judíos, no es que el paralítico no lo fuera, sino se le refiere de esta forma a ellos. Y se encuentra a estos líderes y de repente les dicen, hey, ¿no te es permitido cargar tu lecho en día de reposo? Y él le dice, hey, pues, ¿qué quieres que haga? Yo estaba acostado sin poderme caminar hace 38 años y el que me sanó me dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y la pregunta de ellos es, bueno, ¿y quién fue él? ¿Quién es este hombre? Me perdí, perdón. Dice en el 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. Yo quiero llamar tu atención a los fariseos. Siempre cuando leemos los fariseos en la Biblia, vemos un grupo de personas malas. Siempre los consideramos los que mataron a Jesús. Esas personas religiosas, esas personas que no tenían corazón prácticamente, que no les importaba nada. Y cuando hablamos de esto, cuando leemos la Biblia por lo regular pasamos, no sé si a ti te pasa, a mí me pasaba mucho que pasaba y ay, estos fariseos, cochinos fariseos, son bien malos, duro corazón. Pero los fariseos empezaron años antes de Cristo y era un grupo de personas que buscaba permanecer y que permaneciera la palabra de Dios. Tenían una intención real, una intención sana, una intención verdadera de que Jesús, que Dios y su palabra no se perdieran en la tradición judía. Y se empezaban a reunir, y empezaron a hacer sinagogas, y empezaron a enseñar la palabra, empezaron a hacerse maestros, entre ellos empezaron a hacer y había escribas que estaban muy dedicados en esto. ¿Y por qué les digo esto? Los fariseos no empezaron como los vemos en los evangelios, religiosos, duros. Ellos empezaron bien, con un corazón dispuesto, real, a querer agradar a Dios. Y de repente, tanto enseñaban a Dios, tanto estaban ahí, tanto hablaban de la palabra, tanto hablaban esperaban a ese Mesías, que cuando llegó, ni siquiera lo reconocieron. Ellos dicen, no te es lícito llevar tu lecho en el día de reposo. ¿Por qué? Hay un mandato que decía que guardarás y que no harás ninguna obra el día de reposo. Entonces ese era un mandato de Dios, era ley. Pero estos fariseos empezaron a escribir y empezaron a pensar, bueno, entonces, ¿pero qué es trabajo? ¿A qué le dice la Biblia con trabajo? ¿Cómo podemos saber cuál es el trabajo que se puede hacer y cuál no que se puede hacer? Entonces empezaron ellos a interpretar la ley. Ellos empezaron a dar sus opiniones, empezaron a dar sus puntos de vista, empezaron a ponerle a esa ley, le empezaron a poner reglas. Empezaron poniéndole reglas, regla tras regla,
y esta regla, y esta ley, esta regla. Y empezaron a hacer un mandato sencillo de parte de Dios, algo muy complicado, demasiado complicado. Triste ver personas que empezaron bien, desviarse y no les importaba. El paralítico les dijo: el que me sanó me lo dijo, toma tu lecho y anda. Y ellos no tomaron en cuenta esta parte importante de que fue sanado, de que tenía 38 años, que estaba enfermo. Lo único que consideraron es: violaste nuestras reglas. ¿Por qué estás violando nuestras reglas? ¿Por qué lo haces? Eran duros los fariseos, ¿sí o no? ¿O cómo los ven ustedes? ¿Ya se durmieron? ¿No? Todavía no. Bueno, eran unas personas duras estos fariseos. Nos quedamos en el 16. Regreso al 15. Y el hombre se fue. 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Saben? Esta es la segunda vez que este paralítico, sin nombre, simplemente lo mencionan como paralítico, tiene un encuentro con Jesús. El primer encuentro de Jesús fue para darle libertad de su enfermedad. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo: oye, vas a tener que guardar el día de reposo y ahora no vas a hacer esto y vas a ir y te vas a bautizar. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y vete. Y después vuelve a tener un encuentro con Dios. Y Dios le da una exhortación. Le dice: oye, ya has sido sanado, ya has sido liberado, ya has sido salvado. No peques más para que no te venga algo peor. Le está exhortando, le está enseñando. Pero quiero llamar tu atención a que dice: después le halló Jesús en el templo. ¿Dónde le halló? ¿Dónde? ¿Le halló en la feria de Chapultepec? No. ¿Le halló otra vez en el estanque? No. Le halló en el templo. La primera vez fue Jesús quien le halló en el estanque. ¿Cuándo hallas algo? ¿Cuándo encuentras algo? Pregunta: ¿cuándo encuentras algo? Cuando lo buscas. Jesús lo encontró la primera vez. ¿Qué quiere decir? Que lo estaba buscando. Tal vez tú estás aquí porque, no tal vez, tú estás aquí porque algún día Jesús te halló. Porque algún día Jesús te encontró. O simplemente hoy estás aquí porque Jesús te quiere encontrar. No es que tú lo estés buscando, Él ya te estaba buscando. Él ya te buscaba desde antes. La respuesta de este hombre fue ir a adorar a Dios. ¿Cómo sabemos que su respuesta fue ir a adorar a Dios? ¿Dónde lo encontró Jesús? En el templo. Lo volvió a encontrar en el templo. Al templo se iba a adorar a Dios. Supongo que la persona estaba demasiado agradecida con lo que Dios había hecho en su vida. Imagínense, después de estar 38 años sin poder caminar, postrado en un lecho, viendo cómo la gente caminaba alrededor y nadie se compadecía de él, y de repente llega un hombre, se compadece de él, le obedece
no le importó lo que dijeran los demás, va y va al lugar correcto, va a adorar. Y ahí en el templo lo vuelve a encontrar Jesús. Lo estaba buscando otra vez. Posiblemente tú ya pasaste ese primer encuentro con Dios. O este es tu primer encuentro. Si estás acá escuchando su voz, buscando realmente adorarle a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida, créeme que Dios te está buscando otra vez para seguirte enseñando, para seguirte exhortando, para seguir redarguyendo tu corazón. El hombre, después de haber tenido este encuentro nuevamente con Jesús y haberle conocido bien, lo primero que hace es ir y correr con los judíos, con los fariseos, con los líderes. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Qué le dice? Dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que ¿qué? El que le había sanado. El paralítico no fue a acusar a Jesús. Ya encontré al que me dijo que violara la ley. Ese es el que me dijo que yo violara la ley. No. Supongo que la mente de esta persona era, ya sé quién me sanó. Voy a ir a decirles, porque a lo mejor quizá ellos también quieran venir a Él. Tal vez quizá ellos quieran regresar y saber quién es este Jesús, el que a mí me sanó. No el que me dijo, toma tu lecho. No lo está acusando. Está dándole la oportunidad a los judíos, a los líderes, de que ellos sepan quién es el que hizo este milagro. Y entonces ellos dijeron, oh sí, qué bueno. Vamos y adorémosle. ¿Sí dice así el 16? ¿Qué dice el 16? Ellos, en lugar de creer, después de haber escuchado una gran obra, y no era la primera que escuchaban de Jesús, después de haber escuchado esta gran obra y decir, creo que sí es el Mesías que estamos esperando, creo que sí es lo que necesitamos, en lugar de hacer ellos eso, buscaban matarle. ¿Y por qué buscaban matarle? ¿Porque Jesús hacía cosas buenas? No, buscaban matarle porque iban en contra de su interpretación de la ley. Quiero que tengan muy claro este concepto que les voy a decir, interpretación de la ley. Jesús no violaba la ley, Jesús hizo la ley. Él no la violaba. Él iba en contra de lo que ellos habían interpretado que debía ser ley. Es diferente. Ellos decían que no se podía hacer muchas cosas en el día de reposo que la misma ley no decía, pero para ellos le creía que sí. Y entonces lo que más le molestaba a estas personas era que Jesús hiciera lo que ellos no les gustaba que hicieran. Es que a lo mejor a mí me incomodaba. A lo mejor Jesús era muy incómodo para ellos porque ellos se esforzaban tanto en cumplir esas mismas reglas que ellos mismos se ponían, que al ver a otra persona que tenía ese poder sin cumplir esas interpretaciones de la ley, les llenaba de odio, de coraje, de rencor. ¿Hasta qué grado? Quererle matar. La misma ley que decía que guardarás el día de reposo también decía no matarás. ¿Y por qué buscaban guardar una cosa y no buscaban guardar la otra? Eran duros esos fariseos, ¿sí o no? ¿Qué opinan de los fariseos? A los fariseos no les importó el gran milagro que hizo Jesús. Es más, ni siquiera les dio la esperanza del autor del milagro. No les trajo ninguna esperanza a ellos. Estaban cegados en que
habían violado sus propias reglas. Estaban cegadísimos. 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? ¿Y haciéndose qué? Igual a Dios. Hay mucha gente que dice que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Sí lo dijo. Simplemente a lo mejor no con un lenguaje chilango o mexicano o lo como quisiéramos, pero sí lo dijo. El Padre y yo somos uno. La imagen visible del Dios invisible. Jesús dijo que era quién era Él. Jesús no negó. Y entonces los judíos, en vez de caer de rodillas, en vez de decir, eres tú, y decir, queremos adorarte, ¿qué hicieron? Se enfurecieron más. ¿Por qué? Porque ellos eran celosos de una interpretación de la ley de un Dios que ni siquiera conocían. Porque si le hubieran conocido, hubieran reconocido a Jesús. Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo. No sé qué te parece a ti cuando lees la Biblia. ¿Para ti la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí? Obviamente abrimos la Biblia y es la revelación de la palabra de Dios. Pero creo que hay un énfasis extraordinario cuando Jesús está hablando. Hay unas Biblias que tienen las letras de Jesús en rojo y puedes ver las palabras mismas de Jesucristo. No sé si a ti te llena de emoción, de alegría ver esas palabras de tu Señor, de tu Dios en rojo y sentir cómo le está hablando a la gente. Pero de repente Jesús dice: de cierto te digo. Es como si dijera: te voy a decir la neta del planeta. Algo, o sea, como si Jesús pudiera mentir. Jesús no miente, pero aparte de que no miente, te está diciendo: te voy a decir algo que te debe de quedar grabado en tu memoria. Es una verdad contundente, es la primera verdad contundente que nos dice Jesús. Dice: de cierto te digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si solo Dios puede hacer muchas cosas y Jesús puede hacer lo mismo que hace el Padre, ¿qué es Jesús? Es Dios. ¿Alguien todavía tiene alguna duda? Es que no es Dios. Jesús le está diciendo: te voy a decir algo muy importante y quiero que te quede grabado en tu cabeza. Y nos lo dejó escrito con este énfasis: de cierto te digo. Te voy a decir algo muy importante. Cuando Jesús dice de cierto, o sea, si ya dice algo Jesús, hay que poner atención. Si te dice pon atención, hay que poner atención. Pero si dice de cierto, era como un énfasis que le daban. Es como: esto es la verdad absoluta. No puedo hacer yo nada que no vea hacer al Padre. Y las mismas cosas que hace el Padre, las hago yo. Prácticamente le está diciendo: el Padre y yo uno somos. ¿Han escuchado esa parte también? Concuerda con lo que ya he dicho en otro evangelio. El Padre y yo uno somos. Porque el Padre ama al Hijo. ¿A quién ama el Padre? Y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros se maravilléis. ¿Se imaginan esta palabra de Jesús diciendo: voy a hacer cosas extraordinarias?
No solo la de levantar a un paralítico, no pierdan en mente que acaba de levantar un paralítico de 38 años enfermo. Y le dice mayores cosas. ¿Para qué? Dice, ¿para demostrarles que yo soy Dios? No, le está diciendo para que ustedes se maravillen, para llamar su atención. Mayores cosas voy a hacer yo para llamar su atención. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. No sé en qué periodo ahorita estás de tu sueño, si en el primero, en el segundo, en el tercero, ya estás en sueño profundo, ya estás en desmayado. Pero si te perdiste esta parte de que el Hijo, igualmente que el Padre, da vida, es increíble. Posiblemente venimos acá, y ahorita voy a retomar ese punto, y abrimos la palabra y pensamos que vamos a pasar un bonito momento y lo chido son las canciones y vamos a hacer esto. Y de repente abres la Biblia, escuchas la palabra de Dios y lo único que hay en tu vida es hay otros maestros que interpretan mejor la Biblia. Yo lo sé. Pero llama tu atención no a lo que está aquí, sino a lo que está aquí en la palabra de Dios. A la verdad contundente que Dios te está diciendo. Yo voy a dar vida, te voy a dar vida. Hace 8 días nos dio esperanza de cualquier enfermedad, de cualquier problema, y hoy quiere darnos vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esta verdad es algo, ha de haber sido algo horrible para el judío. Escuchar decir a Jesús, yo soy aquel, y si no me honras a mí, no estás honrando al Padre, estás fuera de la voluntad, porque ellos con su justicia, ellos estaban creyendo, estaban seguros que ellos estaban honrando a Dios. Y Jesús le está diciendo, la verdad es que si no me estás honrando a mí, no puedes honrar al Padre. Jesús lo dice en otro pasaje, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué? Nadie viene al Padre si no es por mí. Las palabras de Jesús siempre concuerdan con sus mismas palabras. Les está diciendo, ¿quieres honrar a Dios verdaderamente? Tienes que honrar al Hijo. Tienes que honrar al Hijo. No puedes brincarte a tratar de honrar al Padre sin honrar al Hijo. No lo puedes hacer. Esta es la primera verdad contundente que nos dice. La segunda verdad contundente del Señor, y creo que deberías de remarcarlo en tu Biblia, ponle 20,000 colores ahí, que nunca se te olvide esto es, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántas veces has estado aquí escuchando la palabra de Dios, escuchando lo que Jesús ha dicho y no ha penetrado en tu corazón? No ha cambiado. Y Jesús le está diciendo, segunda verdad importante, contundente, el que cree, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿De qué palabra está refiriéndose? No perdamos el contexto. Le está diciendo, la primera verdad es, hey, el Padre y yo somos uno. Él me envió, yo soy Dios. ¿Crees eso? Sí. Hay otra parte en la Biblia donde dice, ¿crees en el Padre? Sí, creer también en mí. Crean también en mí. Ok, la segunda verdad es esta. Vas a tener vida eterna. Tienes vida eterna. ¿A quién no le gustaría tener esa seguridad ya en su corazón hoy? Tienes vida eterna. Ya.
Pero hay otras cosas que esta vida eterna viene con algo más. El que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Notan ustedes algún requisito más que se haya ido? ¿Sí? ¿O lo dijo así nada más? Esta es una verdad que te tienes que llevar. No puedes cargar tu lecho en el día de reposo. ¿Lo dice? No, le está diciendo, si oyes mi palabra y crees al que me envió, tienes vida eterna. No más. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Dios, del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora que cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No sé si se fijan, aquí hay dos momentos, y vuelve a decir, de cierto te digo. Primero va a hablar en el presente. Si se fijan en el verbo, en el 25 dice, viene la hora y ahora es. ¿Cuándo es la hora? Ahora es. ¿Es mañana? No, es ahora. En ese momento obviamente era en ese tiempo, pero es algo que nos dejó como en un presente continuo. Viene la hora y ahora es. Hoy es la hora, hoy domingo, hoy es la hora. Que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Posiblemente tú vengas aquí y vengas muerto espiritualmente. Y hoy Dios te está dando esta oportunidad de hablar para que tengas vida eterna. Este es otro momento, este es un momento que va a haber, es un momento hoy, un momento que vas a tener en la vida nada más. Y después viene otro momento que dice, no te maravilles de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Va a venir otro momento, lo creas o no. Va a venir otro momento en que todos van a resucitar. Unos para vida y otros para condenación. ¿De qué depende ese futuro? Depende de este presente. La hora viene y ahora es. Que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Si estás aquí, asegúrate, de verdad, asegúrate que ya estés vivo espiritualmente. Asegúrate que estés vivo espiritualmente. Porque cuando venga la resurrección de los muertos, vas a ir a uno o a otro. El hecho de que vengas a Calvary cada 8 días no viene aquí en la Biblia. No viene. De cierto te digo, que si vas a la iglesia cada 8 días, sin faltar uno solo, y a los discipulados, tienes vida eterna. ¿Sí dice así? No, ¿verdad? Tampoco dice, de cierto te digo, que si tienes un servicio excelente, y no haces esto, y no haces lo otro, y no haces esto, tienes vida eterna. ¿Dice eso? No, no lo dice. Asegúrate de que tengas vida. Después de esto, nada más les voy a dar el contexto. Jesús llama a 5 testigos, como si los necesitara. ¿Ven a veces lo absurdo que somos como seres humanos? El creador del universo viene, se presenta ante nosotros, nos hace señales, hace prodigios, nos dice la verdad y de repente dice, por si no me creyen, les voy a traer 5 testigos. Mi primer testigo es Juan el Bautista.
Él dio testimonio de mí, no negó, sino confesó. Yo no soy, es el que viene atrás de mí. Que yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Segundo, el Padre. ¿Se acuerdan cuando es bautizado se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia? Tercer testigo, las obras. Dice, las obras que yo hago, esas dan testimonio de mí. Nadie puede hacer estas obras. Solo Dios podría hacer estas obras. Y si solo Dios puede hacer estas obras y yo las estoy haciendo, entonces yo y ellos te tenemos que matar porque crees que eres Dios. Las Escrituras les dice, ustedes creen, a los religiosos, ustedes estudian las Escrituras y ustedes creen que en ellas está la vida eterna. Estúdienlas, ellas dan testimonios de mí, ellas hablan de mí. Eso que tanto predican, eso de que tanto hablan, habla de mí, apunta a mí. Y su último testigo dice Moisés. Esa persona en la que ustedes tanto confían, en que tienen depositado su esperanza, ese gran profeta, él habló de mí. Él apuntó a mí. Esos son 5 testigos que van a ir contra ellos, contra los judíos. Y de repente los judíos todos se arrepintieron. ¿Sí? ¿Se arrepintieron todos cuando escucharon estas palabras? No. Quería llamar el enfoque a esta parte. Los fariseos, los judíos, los intérpretes de la ley. Déjenme regresar un poquito al principio de este mensaje. Los judíos no les importó que esta persona fuera sana. Les importó que quebrantaran la interpretación de su ley. Y la verdad es que tú y yo somos bien duros con los judíos. Siempre decimos, ay, esos fariseos mugrosos, eran bien feos. ¿Cómo voy a creer que a mi Señor Jesús, a mi Señor de verdad, lo hayan crucificado? Y déjenme ser muy sincero con ustedes. Tú y yo somos más fariseos de lo que quisiéramos aceptar o de lo que estamos dispuestos a reconocer. A lo mejor empezaste bien y ahora ya tienes un buen de reglas. Un buen de reglas de cómo ser el mejor cristiano, cómo ser el cristiano Calvary del año. ¿Y sabes cuál es el problema? No es que las tengas, sino que cuando ves a tu hermano que no lleva las mismas reglas, ese hermano pecador. La gloria es para Cristo, pero mis obras, no inventes. Esas sí son buenas obras. Nos llenamos la boca de decir que la salvación es por gracia y que solo el sacrificio de Jesucristo en la cruz es lo que nos da vida. Pero mis obras, no, hombre, ¿cómo las pulen? Empezamos a tomar mandatos, cuestiones de la ley e interpretamos la ley a nuestra manera. Que la liturgia tiene que ser de una forma, que la forma de vivir de una persona tiene que ser de otra. Y a veces damos más allá el paso, no solo criticamos a los hermanos que están aquí, a veces a la gente que ni siquiera es cristiana. Los vemos hacia abajo, los vemos, los menospreciamos. Volteamos y decimos, uy, esos pecadores. ¿Han escuchado esta expresión, los del mundo? Es que nosotros somos los de acá y los del mundo. Como si en nosotros tuviéramos algo especial. Porque, no sé si no saben, pero si hay algo bueno en tu vida es Jesucristo. Y sin Jesucristo, tú serías los del mundo, con ese desprecio que a veces nos caracteriza a los cristianos.
Cuando llega un hermano y se goza porque Dios ha hecho algo en su vida y de repente dice, uy, pero mira cómo te vistes. Uy, mira, pero no haces las cosas como yo las hago. ¿Quién te dijo que las hicieras? Pues es que yo llegué con el Señor Jesús y el Señor Jesús me salvó, me dio vida. Uy, no, yo que tú a esa iglesia ya ni iba, porque no nos enseñan como deberían de enseñar. Y menospreciamos no solo a la persona, sino a la obra que está haciendo Dios en una persona. Déjenme les repito un versículo. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? ¿A quién? Dice a los hijos. Dice a los cristianos. ¿No? Dice a quién? Al Hijo. Uno, unigénito. El unigénito del Padre. Él es el que juzga. Y su manera de juzgar es decirles, hey, si oyes mis palabras y crees al que me envió, tienes vida eterna. Ah, pero no, espérense. Es que los supercristianos que a veces somos, ¿cómo? No puede ser tan sencillo esto de la salvación. O sea, si es por gracia, si Dios nos la da y todo, pero yo también tengo que esforzarme. Y yo también tengo que ser el mejor. Y a lo mejor estos hermanos, estos judíos, guardaban muy bien el día de reposo. Pero su corazón estaba a matar a Jesucristo. Su corazón estaba apartado. Y a lo mejor tú eres muy bueno haciendo cosas religiosas, cristianas. A lo mejor eres muy bueno parándote a las 4 de la mañana orando. O eres muy bueno en alguna actividad en la iglesia. O eres muy bueno haciendo algo. Pero tu corazón en otra área está apartada de Dios. Y en vez de ir con esa área que está apartada de Dios y ponérsela a Dios a sus pies, lo que hacemos es buscar cómo justificar nuestra propia maldad. Esa justicia que aparentemente tenemos y no la vemos depositado en otra persona más, nos hace desacreditarla. Y quiero ser honesto contigo, no estás desacreditando a la persona como tal, estás desacreditando la obra que Dios está haciendo poco a poco en una persona. Hay un pasaje donde dice que no juzgues al siervo ajeno. Si está de pie, para su Señor está en pie, y si está postrado, para su Señor está postrado. ¿Quién eres tú para juzgarlo? Y no falta el que dice, hermano, pero la Biblia dice que sí podemos juzgar con justo juicio, como si nosotros fuéramos justos. Como si ya nos hubiéramos quitado esa viga que tenemos en nuestro ojo para poder quitar la paja en el ojo ajeno. No sé si se acuerdan la palabra extraordinaria que Jesús le dice antes de decirlo de la viga. Les dijo, amados hermanos. ¿Sí les dijo así? Les dijo, hipócritas. Qué fea palabra, ¿no? Pero no la estoy diciendo yo, la dice el Señor Jesús. Hipócritas. Quita primero la tuya, o sea, atiéndete a ti primero, ve con el doctor tú, para que puedas ayudar a alguien más. De verdad que un juicio sin amor no es un juicio del Señor. Desafortunadamente, como iglesia, hablo en general en el mundo, a veces ponemos demasiadas reglas en las cuales interpretamos la Biblia. No es la Biblia en sí, son las reglas que nosotros ponemos para interpretar la Biblia. Y si no se cumplen esas reglas, estás mal. Y no me importa, estás en pecado. Y te vas a ir al infierno y casi condenamos y nos pasamos de ese lado.
Y es necesario reconocer esa condición. Yo he estado en esa condición. Si ustedes no, perdónenme, pero yo sí. Y este mensaje me habló primero a mí. Los demás ponían trabas a esta persona para que fuera a adorar a Dios. No te es lícito hacer esto. No te es lícito. Cuando la misma Biblia ni siquiera, la misma ley ni siquiera decía algo así. Ellos lo interpretaron y decían, no, es que no te es lícito hacer esto. Y Jesús lo único que le decía, toma tu lecho, vete a tu casa. Y quiero invitarte a que si has estado en esa condición, al igual que yo, de poner tus reglas, poner tus estándares religiosos altos, y a veces con este argumento de santidad a Jehová, ¿lo han escuchado? Ser santos porque yo soy santo, eso sí lo dice la Biblia. Pero en esa santidad va implícita tus reglas, no las reglas de Dios. Las reglas de Dios involucran amor, involucran gracia, involucran misericordia, que son cosas que lo definen. No una serie de cosas que puedes hacer para ganarte el reino de Dios, aunque de repente decimos, oye, pero yo confío en la salvación por gracia. No estoy hablando de ir y pecar deliberadamente. Si estás en fornicación, arrepiéntete. La Biblia sí dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. No es una regla que le está poniendo el hombre. Si estás en mentira, tienes que arrepentirte. Hablo de aquellas reglitas que ponemos nosotros para impedir el acceso a que los demás vengan y adoren libremente a Dios. Y ante una verdad, no nos queda más que el arrepentimiento o ignorar a Dios. No sé si tú has estado en ese punto, y si sí, hoy es un buen día. Dice la Biblia que en este mismo, la hora viene y ahora es, que los muertos oirán su voz y pasarán a vida. Déjate eso. Si la Biblia te dice el juicio se lo dejó al Hijo, no te lo dejó a ti, se lo dejó al Hijo. Él sí es justo, Él sí es santo, Él sí es bueno, es lleno de amor, lleno de gracia, misericordia, bondad. Tú y yo no. Anhelamos ser como Él y nos esforzamos para ser como Él, pero no poniéndole el pie a los demás. No seamos esos fariseos que a veces tenemos años en el Evangelio y con tantas reglas que empezamos a cargar a los demás. Viene un nuevo creyente y, ¿y ya haces esto? Y ya haces, pero todavía deja hacer esto. No, deja que la obra de Dios, así como en este paralítico primero le dio sanidad y después lo encontró y le dio recomendaciones. Que así sea la vida de cada creyente. Para eso venimos aquí, para escuchar la voz de Dios. No impongamos nuestra propia justicia. Creo que hoy es un buen día para ponernos delante de Dios en este aspecto. Y segundo punto y muy importante. Cuando estaba estudiando este tema y estaba reflexionando y pensando, Dios me ponía algo muy fuerte en mi corazón. Era que posiblemente tú eres ese paralítico que ha recibido gracia de Dios, que ha recibido amor de Dios, y has venido y nosotros te hemos puesto un buen de cargas. O has ido a otra iglesia y la otra iglesia te ha puesto un buen de cargas y estás cansado y ya no te dejamos adorar, o la misma gente no te ha dejado acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque no cumplimos su justicia.
Si alguna vez te has sentido así, o hoy te sientes así, en el nombre del Señor quiero pedirte perdón en su iglesia. Porque seríamos hipócritas al decir que no lo hemos hecho, que no hemos puesto otras cargas en la vida de los demás. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que no solo las ponemos en las vidas de los que están en la iglesia. Vamos a nuestro trabajo y menospreciamos a la gente por no ser como nosotros, porque no tienen a Dios, porque actúan como actúan. Con nuestra propia familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros familiares, incluso con los que alguna vez están como hijos pródigos. Y Dios quiere traer con lazos de amor y Dios les quiere restaurar. Y nosotros somos más duros y más justos que Dios y le decimos, no, las cosas se deben de hacer así y así y así. Y si no, estás mal. Ahí no está Dios. Ahí no está Jesús en eso. Cuando algo no te acerca a Jesús, te habla a ti creyente, no habla a los de afuera, te habla a ti creyente. Si no eres creyente, bueno, pues a lo mejor no te tocó a ti ahora. Pero si tú eres creyente, llevas poco, llevas mucho, y te estás comportando de esta forma, no estás acercando a la gente a Jesús. Y al no acercarlos a Jesús, no lo estás adorando. Y si no lo estás adorando, tampoco estás adorando al Padre. No nos engañemos. Pero ¿saben? Dios no nos deja así. No quiero, como que esto sonó como regaño, no quería que sonara así. Pero quiero llevarlos a esto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es la invitación que hoy nos hace Jesús. ¿Estás oyendo hoy su voz? ¿Estás creyendo? Hoy quiere darte vida eterna y no va a haber condenación. Si tú estás creyendo esto, no va a haber condenación para ti. Vas a pasar de muerte a vida. Y a lo mejor ya la regamos, ya hicimos cosas que no debemos de hacer como cristianos. También somos imperfectos y vamos tratando de obedecer a Dios, de crecer y todo esto. Y nos hemos comportado en una forma religiosa. Esta forma religiosa que a veces nos caracteriza a nosotros como cristianos, a veces tiene mucho que ver con la relación que estamos teniendo con el Señor. Cuando le volteamos la espalda a Dios, empezamos a taparlo con nuestras obras de justicia. Y a lo mejor estás ahí. Estás no teniendo una buena y una sana relación con tu Señor Jesucristo. Y entonces sientes que se te va y quieres hacer cosas, quieres hacer actividades religiosas, y eso te va a alejar más del Señor si no regresas con el Dios. Hoy es el momento, hoy es el día de que si a ti Dios te habló en esto, del lado que hayas estado, si eres aquel paralítico que estaba totalmente gozoso con el Señor por su sanidad y de repente alguien en la semana te dijo, sí, pero te falta mucho que aprender, es que no has hecho esto, o eso que haces está mal, y eso en vez de acercarte más a Dios te alejó, o si sentiste algo en tu corazón, hoy es buen momento para perdonar. ¿Por qué? Porque Jesús te está diciendo hoy es un buen día, cree en mí. Ignóranos a nosotros que somos por naturaleza malos, ignóranos y ve a Cristo. Y si eres
la otra persona, eres ese fariseo, o ves que vas para allá, es buen momento también para arrepentirse y rectificar el camino. La gloria no es para una iglesia, la alabanza no es para los cristianos, no es para que nos gusten las cosas, es para Dios. Pero sabes, si la alabanza más hermosa que haces es cuando vienes y cantas, y en tu casa nada, ¿de qué sirve? Tiene que ser lo que venimos a hacer aquí tiene que ser un reflejo de lo que hacemos en la semana. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu escuela. No digo que no esté mal, pero si todo el día estás duro y duro en la semana peleándote con tu cónyuge y estás ahí y vienes aquí el domingo y le dices, Señor, eres lo más hermoso, yo por ti doy la vida y te amo tanto, y sales y duro y duro y duro y duro. Esas palabras se las lleva el viento. Estás impidiendo que tu hermano venga a adorar, que tu cónyuge venga a adorar. ¿Por qué? Tu actitud no está siendo la de Jesús, la del Señor. Los que estén durmiendo ya pueden despertar. Ahorita vamos a orar. No escuchen al que está aquí adelante nada más. En este caso a mí. Escuchen lo que hay detrás, escuchen la palabra, vayan a casa, lean la historia, lean las historias, lean la que sigue y pregúntenle a Dios, Señor, ¿quién soy en esta historia? En esta historia solo hay tres. El que estaba postrado, Jesús y el fariseo. Y obviamente tú no eres Jesús. Quedan dos. ¿Cuál eres en esta historia hoy? ¿Qué les parece si oramos y lo ponemos en manos de Dios? Y de verdad, si algo va a quedar grabado en tu corazón esta mañana, que sea versículo 24. De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si gustan ponerse de pie y orar. Me gustaría que, no sé si Iyari podría pasar con el tecladín a la última que tocaste. Y de verdad, si hoy te sientes como ese paralítico, perdónanos. No, a lo mejor no aquí en Calvary, hoy es tu primera vez, pero vienes dañado de otro lugar. De todas maneras, perdónanos. No porque lo merezcamos, sino porque Jesús lo merece. De verdad, de corazón. Si nuestra actitud o la actitud de algún familiar que es creyente o alguien que te ha compartido te quedó mal o te puso reglas, perdónalo. Porque es lo que Dios quiere. Dios quiere que tengamos ese corazón que perdone. Y de verdad, no pongamos justicia cristiana en los demás, y mucho menos
en la gente que no ha tenido la misma gracia que has tenido tú. Porque es eso, es una gracia, es un regalo que has tenido que no mereces. Sí sabes que no lo mereces. No lo mereces, no lo buscaste. Jesús te halló como al paralítico. Él fue el que te halló. No lo mereces. Y si no es tuyo, ¿por qué juzgas a alguien que no ha corrido con la misma suerte y la misma gracia que tú? Y puedes arrepentirte libremente. Y para aquellos que hoy están acá y siguen en pecado y escuchan la voz de Dios y siguen en pecado y escuchan la voz de Dios y no les importa y siguen en pecado y creen que su justicia los va a tapar, recuerda que también la Biblia dice que va a venir un momento en que todos resucitaremos y según hayan sido nuestras obras va a ser nuestra paga. Pero hoy es el día que Dios quiere darte vida y es la oportunidad. Si quieres ese regalo, recíbelo hoy en tu corazón. El regalo, dile al Señor: ven, yo lo quiero, arrepiéntete de tu pecado. No sabemos cuándo el Señor nos llame a su presencia. ¿Oramos? Padre, quiero agradecerte, Señor, por tu palabra. Agradecerte porque tú no eres como nosotros, porque tú eres un Dios lleno de amor. Tú juzgas con justo juicio. Tú sí eres santo, tú sí eres bueno, tú sí llenas todo, Señor, eres lleno de amor. Y te ruego que nuestra vida sea eso, sea un reflejo de ti. No en tolerar el pecado, que no lo toleremos en nuestra propia vida, pero que no impongamos nuestra justicia a los demás, Señor. Perdónanos porque seguramente lo hemos hecho. Es una característica humana buscarnos y hacernos nuestros propios ídolos, y en eso estamos nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, y que podamos hoy tomar la decisión de caminar hoy junto contigo para ir quitando estas cosas, Señor, tomando decisiones seguras contigo. Y Señor, te pido por aquellos que han sido lastimados, familiares, amigos, vecinos, a veces gente que ni conocemos, Señor, compañeros de trabajo, incluso mismos miembros de la congregación, Señor, a los cuales los hemos criticado, les hemos faltado al respeto, hemos hablado mal de ellos porque nosotros, según nosotros, no son igual que nosotros, no son tan justos, no son tan cristianos como nosotros, Señor. Perdónanos porque sí lo hemos hecho, Señor, y que ellos puedan sentir tu amor y ver la diferencia entre nosotros y tú. Y permítanos que algún día podamos reflejar ese amor que tú tienes, reflejar la gracia, reflejar la misericordia, y exhortar como tú exhortas, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre maravilloso y que es sobre todo nombre de nuestro Señor y amado Jesucristo. Amén.